Jesús bajó del seno del Padre al seno de una humilde mujer. Siendo hijo de Dios, se hizo hijo de los hombres, para que nosotros, siendo hijos de hombres, pudiésemos ser hechos hijos de Dios. Nació contra las leyes de la naturaleza, pues el Espíritu Santo hizo sombra en María. Cuando tenía 2 años desconcertó al mismo rey Herodes, que quería matarlo. A la edad de los 30 años fue bautizado y enfrentó al mismo demonio en el monte de la tentación. Subyugó el curso de los vientos y los mares, de tal manera que los discípulos, atónitos y maravillados, preguntaron: ¿y quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Cuando tenía tan solo 12 años, tenía desconcertados a los sabios doctores de la ley en el templo. Jesús jamás estudió medicina, y sin embargo no hay médico en el mundo que haya sanado tantos corazones quebrantados como Él los ha sanado. Jamás compuso un cántico, y sin embargo ha sido la fuente recurrente de cantores y poetas que han entonado cánticos inspirados en Él. Jesús jamás escribió un libro, y no hay biblioteca en el mundo que podría contener la cantidad de libros que se han escrito acerca de Él. De ese Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, Cordero de Dios, vamos a hablar en esta importante oportunidad, en este programa. También vamos a estar orando por las necesidades. ¿Usted está necesitado de Dios? Vamos al final de este programa a realizar una oración importante para que usted sea bendecido. Pero antes, les voy a invitar a que podamos escuchar una preciosa alabanza titulada Dios cuida de mí y también de usted. Canta nuestro hermano Dani de Ríos. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y
y no ando solo. No estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo ando en su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo ando en su casa y no ando solo. No estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo ando en su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de mí. Moisés, el gran libertador de la esclavitud hebrea. Moisés, el gran legislador. Moisés, el gran conductor del pueblo de Israel por todas las experiencias del desierto. Moisés, el caudillo, el guía. Moisés, el hombre con el cual Dios hablaba cara a cara. Moisés, el escritor. Por cierto, la misma tradición hebrea y también la tradición cristiana en sus primeros siglos y todavía hasta el día de hoy. Muchos siguen sosteniendo que Moisés es el escritor, el padre literario del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, a excepción de los últimos versículos de Deuteronomio que narran su muerte. ¿De quién escribió Moisés? ¿A quién reveló Moisés? ¿Qué nos muestra su vida, sus obras? ¿Estaba Moisés inspirado por el espíritu de la profecía para hablarnos de alguien superior a él? ¿Estaba Moisés anunciándonos la llegada de alguien superior a él? La palabra de Dios nos dice que cuando el pueblo judío lee los escritos de Moisés, hasta el día de hoy, y cito textualmente lo que nos dice Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 15. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo. Refiriéndose al pueblo hebreo, Pablo dijo: cuando ellos leen a Moisés, es decir, los escritos del Pentateuco, la Torá, los libros de la ley, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar y Devarim, libros que nosotros a través de la traducción Septuaginta y la Biblia Reina Valera conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio,
Cuando ellos leen estos libros, todavía el velo está puesto sobre sus ojos. No pueden ver a quién está revelando Moisés. Hermanos, las escrituras de Moisés y la vida de Moisés es una revelación de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poner en orden algunos acontecimientos muy importantes. Los hebreos se encontraban en un estado de esclavitud. Necesitaban a un libertador. Los hebreos ya llevaban 400 años en Egipto. Entraron en las tierras de Gosén, en la tierra de Mitzraim, Egipto, a través del patriarca Jacob. Y allí estuvieron 400 años. Estaban bajo opresión faraónica. Estaban bajo el yugo de la esclavitud. No podían libertarse por ellos mismos. Dios levantó un libertador llamado Moisés. Esta es la primera revelación del Mesías. Toda persona sin Cristo está esclavo de sus propios pecados, orgullo y soberbia. Con sus ojos no pueden contemplar su propia esclavitud, porque aún el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Solamente Cristo puede libertarnos. De la misma forma como el pueblo hebreo estaba bajo el yugo opresor de Faraón y no podían libertarse por sí mismos, así también cuando el Hijo del Hombre os libertare, cuando Jesús, cuando el Mesías os libertare, seréis verdaderamente libres. Veamos algo importante de la vida de Moisés. En Hebreos 11:24 se nos enseña que Moisés, hecho ya grande, un hombre adulto, decidió entrar a vivir con el pueblo hebreo, condescender con sus sufrimientos, rechazar todo título honorífico que se le concedía por haber sido criado entre los faraones, entre el palacio real, en el palacio real, de tal manera que este Moisés tuvo que despojarse de su riqueza para poder habitar con su pueblo esclavo. ¿Acaso no es lo que nos enseñan las Escrituras acerca de nuestro Mesías? Siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Puede ver usted? Cuando analizamos la vida de Moisés, él tuvo que despojarse de riqueza, de honores, para poder vivir con el pueblo esclavo. Lo mismo hizo nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre. Vino a estar con el humilde, con el necesitado, con el desposeído, con aquellos parias de la sociedad. Él estuvo para libertarlos. La vida de Moisés es un reflejo de lo que sería la vida del Mesías. Pero no solamente eso. Moisés tiene que ser maltratado, porque este cambio de la vida de opulencia, de una mesa llena de manjares, de títulos honoríficos, todo lo que le concedía el palacio faraónico, al dejarlo todo y al vivir entre esclavos, él tiene que experimentar el sufrimiento. Nuestro Mesías también experimentó el sufrimiento en este cambio. Sufrió en manos de inicuos pecadores. Sufrió en manos de verdugos perversos, flagelaciones, golpes, injurias, calumnias, escarnio público y finalmente la crucifixión. Método uno de los más terribles
que el Imperio Romano adoptó de los griegos, y los griegos de los persas de los babilónicos y los babilónicos de los asirios, como el medio más cruel para poder exterminar a los peores antisociales. Jesús sufrió no cualquier tipo de muerte, sino la muerte de cruz. De tal manera que cuando vemos todos y cada uno de los detalles de la vida de Moisés, libertando a su pueblo, encontramos también la vida de Cristo libertando al hombre. Veamos otro punto importante de la liberación. La noche cuando el pueblo hebreo sería libertado de la esclavitud egipcia, ellos tuvieron que sacrificar el cordero. Ese cordero sacrificado sería la redención para poder libertarlos de la esclavitud. Dios ordenó que la sangre de dicho cordero fuese puesta en los dinteles de las puertas. Allí, en ese lugar, sería imposible que el ángel de la muerte esa misma noche pudiese cruzar el umbral de esa puerta para llevarse la vida de los primogénitos. Lo que estoy compartiéndoles se encuentra en el capítulo 12 al 14 del libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Gracias a la muerte del Cordero de Dios, también el hombre es libertado. Así como los hebreos fueron libertados gracias a la muerte de ese corderito pascual, así nuestro Señor Jesucristo, descendiente de la tribu de David, del linaje de Abraham, de la casa del gran rey, hijo de Isaí, de Belén, David, nuestro Señor fue llamado también el Cordero de Dios, aquel que anunció Isaías 700 años antes, aquel que anunciaron los profetas. Jesús entregó su vida por nuestras culpas. La sangre del Cordero de Dios nos ha permitido también nuestra liberación. Los paralelos que estamos viendo entre el libro de Moisés o los libros de Moisés, entre la vida de Moisés y la vida del Mesías, no son simples coincidencias. No son o no están escritos por obra del azar. Todo está guiado por una mente que inspiró cada detalle de la vida de Moisés y cada relato de sus escritos. Continuamos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo hebreo se encontraba en el desierto? No había agua para poder saciar su sed, ni la de ellos, ni la de sus animalitos. Entonces Dios ordenó a Moisés dirigirse a la peña de Horeb y golpearla. Una vez que Moisés golpea la peña de Horeb, brotaron aguas de aquella peña para saciar la sed del pueblo. Queridos amigos y hermanos, Jesús también fue golpeado. A Jesús se le llama en la Biblia la peña de Horeb. Él es la roca, dice el libro de Primera de Pedro, y también el apóstol Pablo relatando este mismo mensaje a los hermanos de la iglesia de Corinto, capítulo 10. Todos bebieron porque la roca que los seguía era Cristo. Cristo es la roca de agua viva. El pueblo pudo saciarse de la sed gracias a que Moisés tomó la vara y golpeó la peña. Así también Cristo es la roca que sacia la sed de aquel que no tiene esperanza, de aquel que está absolutamente decepcionado de esta vida, de aquel que sabe que las riquezas, que sabe que la opulencia, que sabe que los honores y el poder de este mundo no son suficientes para traer la paz interior. Jesús ha venido a saciar la sed del más vil de los pecadores. Quizá te encuentras tú allí. Jesús ha sido herido, así como fue herida la peña de Horeb en el desierto. Jesús fue herido por los verdugos y fue llevado a la cruz.
ha brotado de esa muerte agua espiritual para saciar la sed. Jesús lo había anunciado. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto habló del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él. Queridos amigos y hermanos, hay algo más grande que todo lo que este mundo nos puede dar, y es el Espíritu Santo de nuestro Dios. El Espíritu Santo sacia las necesidades más profundas y recónditas de las fibras del alma. Usted no puede conformarse en esta vida solamente consumiendo y preocupándose de la adquisición material. Usted debe saber que hay algo más, que en este mundo hay algo más que eso. Lo único que trae realmente dignificación a nuestra vida espiritual es recibir a Cristo, el agua viva. Muy bien, también la Biblia nos menciona que Dios en el desierto con su pueblo hebreo decidió habitar en medio de ellos, en el tabernáculo, el Mishkan, lugar donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, lugar donde se ofrecían diariamente los sacrificios, lugar donde se quemaba el incienso aromático y entraban los sacerdotes para ministrar en dicho santuario. Dios habitaba en dicha tienda, aun cuando Dios lo llena todo, por supuesto, y ni los cielos de los cielos pueden contenerlo, pero Dios condescendió para habitar con el ser humano en medio del desierto. La Biblia nos dice respecto de Cristo exactamente lo mismo. Dios se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué Dios quiere habitar con el hombre? Y el hombre está tan resuelto a desechar a Dios. ¿Acaso Dios necesita del hombre? Somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Si alguno de ustedes decide cerrar la puerta de su corazón a Dios, Dios no deja de ser Dios. Él sigue siendo tan poderoso y real, aun cuando tú le niegues y cierres tu corazón a Él. En cambio, el resultado en nosotros es totalmente distinto. Si recibes a Dios en tu vida, el cambio de vida, de una vida abundante, transformará todo tu ser. Por esa razón, Dios se ha manifestado en carne, en Jesús, para que nosotros podamos recibir de Él la vida y la fuente de toda nuestra bendición. Bien, miremos ahora, para ir ya finalizando con este sermón, los sacrificios. Moisés también nos habla de los sacrificios. Tenemos en el tabernáculo un altar del sacrificio. Los hebreos tenían que llevar multitud de sacrificios. Solo por mencionarle algunos: la ofrenda por el perdón, el sacrificio de expiación por la culpa, el sacrificio por el perdón de todos los pecados del pueblo el día del Yom Kippur, el holocausto, que era una ofrenda quemada, encendida completamente, de tal manera que los hebreos tuvieron un sistema cultico sacerdotal de sacrificios. Pues la pregunta, amigos míos, es: ¿qué significaban todos esos sacrificios? ¿A quiénes o a quién apuntaban? La respuesta nos la proporciona el libro de Hebreos. En el capítulo 9, versículo 11 al 14, se nos enseña
que todos los sacrificios del Antiguo Testamento, todo el derramamiento de sangre de los animalitos en el templo, en el tabernáculo, estaban anunciando a nuestro Señor, a nuestro Mesías, a nuestro Cristo, cuyo sacrificio vino entonces a tomar el lugar de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. De tal forma que una vez venido Cristo y una vez habiendo derramado su sangre en la cruz del Calvario, ya no son necesarios los sacrificios del templo de Jerusalén. Templo que no está construido porque en Jerusalén solamente están las sinagogas. No hay templo como lo había en los tiempos de Salomón. Sin embargo, una vez que Cristo ha entregado su vida y habiéndose ofrecido como un sacrificio por nuestros pecados, culpas y transgresiones, ya no es más necesario ningún otro sacrificio. Ya no necesitamos matar ni un corderito, ni un animalito para el día de la expiación, ni un sacrificio de ofrenda por el pecado o la culpa. Cristo pagó en la cruz del Calvario nuestras transgresiones. Y usted y yo, por la fe, escúcheme bien, por la fe, creyendo de todo corazón en dicha muerte, podemos alcanzar la libertad. Mis últimas palabras son dirigidas para que usted, que lee a Moisés, que quizá todavía no puede entender el porqué de su vida, el porqué de sus sufrimientos, el porqué de sus escritos, Dios abra sus ojos, su entendimiento, para que pueda ver reflejado allí al Mesías. Pues Jesús dijo: de mí escribió Moisés. Que Dios les bendiga. Oremos. Dios y Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo. Nos dirigimos a ti con humildad, con espíritu reverente, pero con grandes expectativas, pues tú eres el Dios que todo lo puede. Eres el Dios omnipotente. Señor, queremos pedirte por todos aquellos hermanos, hermanas, por todos aquellos amigos que nos están sintonizando, que quizá están sumergidos en problemas, enfermedades, situaciones difíciles que les han sobrepasado. Yo quiero pedirte en este mismo momento que tu mano de bendición pueda levantarlos, pueda restaurarlos, pueda bendecirlos, pueda fortalecerlos. Glorifícate en sus vidas, revélate a sus corazones, otorga la paz a aquellos que no tienen paz. Quita todo pensamiento suicida de la mente de alguno de nuestros oyentes, televidentes. Yo te pido, Dios eterno, que puedas transformar la triste realidad de muchas personas. Pon en ellos el gozo de tu Espíritu Santo. Bendícelos, transfórmalos. Ayúdales a salir de todas aquellas situaciones complejas y difíciles que ellos no pueden manejar. Otórgales tu mano de bendición, otórgales tu mano de poder, otórgales tu mano de amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha llegado la hora de tener que despedirnos de este bello programa que Dios nos ha permitido compartir con usted. Por supuesto, queremos dejarles cordialmente invitados para asistir, para visitarnos en nuestro templo. Nos ubicamos en Puerto Octay, población Lancé, comuna de Hualpén. Allí está ubicada nuestra congregación. Nuestros hermanos estarán felices de poder conocerles. Póngase en contacto con nosotros. Los teléfonos en este momento están en pantalla. Usted puede contactarse con este servidor
y estaremos muy felices de poder recibirles en nuestra iglesia. ¿Quiere usted oír la palabra directamente? ¿Quiere usted que el Señor le hable directo a su corazón? Pues entonces reciba cordialmente esta invitación. Que Dios les bendiga.